Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí en Matinal por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Mucho placer y mucho gusto. Hoy es lunes, inicio de semana, 28 de febrero del año 2022. Ya hoy es el último programa, el último día del mes de febrero. Mañana es marzo, ya entramos en el tercer mes del año. Geraldino González, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Buenos días. Eso es así. Mira, el presidente de la República, en su discurso en el día de ayer, en el que realmente hubo reacciones positivas y reacciones negativas en torno a su discurso, como ocurre todos los años, el jefe del Estado habló ante la Asamblea conjunta, ¿verdad? Donde en la Asamblea Nacional del Congreso, ante las cámaras conjuntas, donde expresó su discurso, y allí hay que decir algo, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con la gestión de gobierno, hay que decir que las evaluaciones del 2021 para la República Dominicana fue muy positiva. Positiva porque fue el año de la recuperación económica, de la reactivación comercial, de la inoculación de la gente, del crecimiento del turismo, del crecimiento de los empleos, y sin duda que eso es un logro que hay que atribuírselo al presidente de la República. Dijo ayer tajantemente, no hay ya un país para corruptos. Significa que la impunidad en su año y medio de gestión, sin duda que no ha sido tolerada. Cualquier funcionario que haya cometido una acción inmediatamente es un funcionario que es cancelado. Es suspendido primero y cancelado después. En eso hay como 15 funcionarios que han sido sustituidos. El presidente anunció dentro de eso, dentro de la transparencia, que depositará proyectos para reformar leyes de compra y contrataciones de hidrocarburos. También emitirá 300,000 nuevas tarjetas Supérate para por lo menos paliar las alzas que se ha producido como consecuencia de la guerra en Ucrania, pero también en las alzas que se ha producido en los commodities y que afectan a la República Dominicana, aquellos ciudadanos que no tienen capacidad de compra. Entonces se emitirá 300,000 nuevas tarjetas Supérate. También subirá a 470 el bono gas, para así mantener el subsidio para que no se aumenten los precios de los pasajes. También habló de 54 nuevos comedores económicos. INESPRE aumentará las ventas de productos de primera necesidad y elevarán en un 10% los subsidios a materias primas para la producción agrícola. Sin embargo, hay que decir que no todas las cosas son porque tienen luz y sombra. Esas son de las cosas que sin duda hay que admitir que en el 2021 la República Dominicana mantuvo también su crecimiento económico, mantuvo la estabilidad económica y social, y esas son cosas positivas que hay que atribuírsela al presidente Luis Abinader. Percio Maldonado. Caminero, ¿qué tal? Bien, bien, don Percio, ¿cómo está? Buenos días, don Percio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, tranquilo. ¿Cómo le pareció el discurso, presidente? Bueno, creo que el discurso, primero,
fue un discurso optimista y pienso que lo peor que un presidente puede hacer, sobre todo en tiempos difíciles, es no plantarle buena cara a la situación. Yo creo que el presidente lo ha hecho. Ahora vienen los análisis, como es lógico. Creo que el propio presidente ha definido el escenario actual, no solo en que el que le ha tocado gobernar desde que ganó el poder, sino en la actualidad, porque pienso que lo de Rusia, Ucrania es un ingrediente nuevo, un factor nuevo que los países a nivel individual no controlan y que tendrá un efecto sin duda importante sobre la economía mundial. Justo en el día de hoy hay puntos de agenda, supuestamente, de una conversación que se abre entre Rusia y Ucrania a nivel de la frontera, ya se ha anunciado. Bielorrusia. Sin embargo, Putin ha puesto en estado de alerta su armamento atómico y ya en Europa pues ha comenzado a salir la gente a protestar con letreros y todo, hablando de Stop Putin, porque es una situación delicada. Ayer habló el jefe de Ucrania también tiene bomba atómica. De la OTAN, pero evidentemente muy pocas, porque además Ucrania en la caída de la Unión Soviética pues hizo un acuerdo y entregó muchas de esas armas. No tiene, ni tiene ejército para bregar con Rusia. De hecho, ayer Rusia estaba tomando la segunda ciudad más importante y la situación es que se espera que en cualquier momento tome la capital, a Kiev. Uno piensa que esta conversación de Rusia posiblemente sea una manera de darle de dos maneras a la tambora. Mientras va avanzando militarmente, estará conversando. Me imagino que el esquema de Putin es procurar un gobierno militar, títere, con el que se pueda entender allí, pero yo pienso que esta es una situación que va a redefinir la frontera entre el este y occidente. Hay un factor que no se puede dejar de apreciar, que es la situación china. Yo creo que es una zona, es decir, esto no es solo Rusia, yo creo que tenemos que mirar la zona, esa zona del este, con la que Estados Unidos ha tenido bastante conflicto con ambos, e incluso diría en una política incomprensible, porque cuando el presidente Nixon viajó a China, en aquel viaje histórico, para romper el hielo con los chinos y como una manera de aislar a Rusia, la política hoy de Estados Unidos es unir a Rusia con China, que es una cosa como totalmente incomprensible desde el punto de vista de la estrategia. Primero, porque China se ha convertido en el gran factor comercial y de asistencia, de financiamiento, incluso para los propios Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que no le va a permitir a China ser la primera potencia. Bueno, pero esa no es una cosa que un país admite al otro. Esa es una cosa que lo define el espacio que un país va ocupando en la madeja de intereses de las naciones del mundo, y por tanto eso no va a estar definido por los Estados Unidos de si China será o no será la primera potencia. Sin embargo, yo creo que en estos factores China está llamada a fortalecerse. Por ejemplo, y hay un tema interesante que se ha planteado en la Unión Europea ahora, que es sacar a Rusia del SWIFT. SWIFT es el sistema de mensajería para pagos internacionales en el sistema bancario. Y entonces la estrategia es sacar a Rusia de ese sistema para complicar que no pueda hacer transacciones. Que muchos bancos han salido de eso, lo han sacado a Rusia de ese sistema, e incluso hubo un derrumbe de cerca de un 30% pero fíjense qué es lo que de ocurre. La moneda de Rusia. Pero fíjense qué es lo que ocurre. El SWIFT es un acuerdo neutral, precisamente para no vincularlo con temas políticos y no alterar la economía. Está en Bélgica, está establecida la oficina central. Y hay un precedente que alteró eso, que fue cuando el tema del terrorismo, que se autorizó al SWIFT a sacar algunos bancos y algunos países. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora hay un conflicto de naciones.
Y China tiene su propio sistema de pago bancario, que es el CIP, CPIS. Rusia ha dicho que si lo sacan tiene otro sistema de pago, lo que quiere decir que posiblemente se va por el sistema de China. Y quiere esto decir que si eso ocurriera, el dólar se debilita y posiblemente lo que se va a fortalecer es la criptomoneda, que es una moneda virtual de la que Estados Unidos no tiene control, como la tiene del dólar. Entonces es una situación delicada. El planteamiento ha venido de la Unión Europea, pero hace falta que la aprueben las naciones miembros. Hasta ahora, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos han dicho que no, porque evidentemente es una operación riesgosa, porque es una operación que puede terminar fortaleciendo a los chinos en su sistema de pago e incorporar, y que bancos comerciales se tengan que incorporar a este sistema para poder hacer negocios. Entonces, internamente, yo creo que la República Dominicana, y esto dicen que no hay peor consejo que el que no se pida, ¿verdad? Sí. Pero yo me atrevería a plantearle al presidente de la República un gabinete de crisis que puede estar compuesto por algunos de sus funcionarios más conocedores de la situación económica mundial, que pueda incorporar a algunos pensadores independientes, con criterios independientes, que le puedan decir al gobierno lo que sí y lo que no, porque siempre tener funcionarios con independencia, subalternos siempre dicen que sí, a todos dicen que sí. Aquí hay que tener gente con el criterio de decir eso no es correcto, eso no se puede. Y yo diría que debería estar orientado a dos cosas: a la política exterior, porque en estos casos hay que saber lo que se dice, qué se dice, cómo se dice y cuándo se dice. Y cuando usted dice una cosa, ¿a quién usted le está pisando el callo? Y segundo, en los aspectos económicos, cómo manejar la crisis, porque, como decía la Merkel en Alemania, los gobiernos no se pueden quejar de la crisis, no pueden decir que le dejaron problemas. El que viene a gobernar viene a resolver los problemas. Entonces, el gobierno tiene que asegurarse, y entra a su segundo año muy delicado, porque es el año en que los perdones se van, entra la campaña política, y yo creo que el gobierno tiene que asegurarse del éxito de su gestión. Y yo creo que el país tiene que apostar al éxito del gobierno, porque cuando a un gobierno le va mal, al país le va peor. Sí. Entonces, mira, ayer le dejo esa idea al presidente, porque pienso que es un mecanismo que lo puede ayudar a bregar con esta situación. En su rendición de cuentas, el presidente Abinader elaboró una serie de logros que van desde la salud. Por ejemplo, dijo de la inversión de 32.000 millones de pesos para garantizar la vacunación. Dijo que República Dominicana ha sido un ejemplo para el mundo frente a esta situación. Ha habido un subsidio a la energía de 2.600 millones de pesos. En agricultura se cultivaron 14.000 millones, 400.000 quintales de agricultura, 25 millones de libras de hortaliza. En la zona franca, crecimiento interanual de un 2.3%. Turismo, 720.000 visitantes solo en el mes de diciembre. Economía, el crecimiento interanual fue de un 12.3 con 13.000 millones como reservas monetarias. Infraestructura, 114 obras terminadas con inversión de 12.000 millones de pesos. Servicio local, se duplicó el subsidio para el programa Supérate, incluyendo 500.000 nuevas familias a Supérate. Viviendas, 11.899, se entregaron 15.298 títulos, certificados de título. En fin, estos fueron de los elementos más trascendentales. Ahora, yo particularmente, independientemente de esta cifra que da el gobierno, que da el presidente Luis Abinader, me atrevo a decir que en algunos casos, yo no sé si supongo que son documentaciones que entrega en los diferentes ministerios y las diferentes direcciones generales, pero yo particularmente no pienso que nosotros podemos dar como erradicada el tema
de la enfermedad del coronavirus, cuando en el caso, por ejemplo, de ayer, nosotros tenemos 221 personas contagiadas y 3 muertos. O sea, cuando usted está vacunando y sigue con una enfermedad y sigue con variantes. Pero ayer no hubo, Sí, hubo un no se boletín, reportó sí, hubo 3 un boletín muertos. con 221 contagiados y 3 sí. muertos, sí. Pero además, aquí hubo muchas cosas que planteó el presidente Abinader, en la que parece que se le olvidó. Por ejemplo, en el caso, ayer se presentó la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos se iba a presentar una semana posterior al 27 de febrero del año pasado, según lo dijo textualmente el propio presidente Luis Abinader. El asunto de la presa de Montegrande también, que no es un problema de Luis Abinader. La presa de Montegrande es un problema de los líderes de este país, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y del propio presidente, que se comprometió también a darle terminación el año pasado. Asimismo, el asunto del metro, que se iba a comenzar el año pasado, se dio el primer picazo ahora en febrero de este año. Ese otro asunto que uno tiene que ver, el por qué no se dan o por qué los organismos correspondientes que tienen que fiscalizar eso no hacen la labor que le encomienda el presidente y que le asigna el presidente para que cumplan con los objetivos que se ha trazado el Estado. El caso del muro con Haití, por ejemplo, era el año pasado que se iba a comenzar, pero lo dieron el primer picazo ahora el 21 de febrero. O sea, en este mismo, hace apenas una semana que dieron el primer picazo para comenzar el muro de Haití, del que tanto se habla. Entonces, también otro aspecto que señaló el presidente, que quizás, yo no sé qué le habrán dicho los economistas, y en esto tenemos que estar claros. Hay una gran porción de lo que tiene que ver con la inflación, especialmente con productos como los combustibles y como son algunos elementos de materia prima para la elaboración de productos comestibles en República Dominicana, que tienen un gran grado de importación, pero no del todo. Entonces, no podemos decir que las alzas de precios en este momento, todas, son producto de una inflación importada. Sí tiene un gran contenido. Ahora, el trabajo del gobierno no es decir que tenemos eso. Emplear es aplicar medidas locales, programas locales destinados a enfrentar esa situación. Porque si nosotros no fomentamos la agricultura aquí en República Dominicana, nosotros nos vamos a convertir en un país totalmente dependiente de todo lo que se va a comer aquí. Como hay muchas naciones que tienen incluso que importar el agua porque no la tienen, o que tienen que desalinizar el agua del mar para poder tenerla. Entonces, esos son aspectos que cuando el presidente, en este caso con las encomiendas que le ha hecho o que ha anunciado de actividades que va a desarrollar en este año, que los incumbentes, los funcionarios, los titulares, los directores generales se hagan responsables de que estas respuestas sean dadas oficialmente y no le duren un año para que al otro año el presidente tenga que volver a repetirla. Bueno, en el caso de la ley de hidrocarburos. Pero hay una cosa interesante. Tal vez el país se está haciendo demasiado expectativas con la modificación de la ley de hidrocarburos. Pero el gobierno no podrá desarmar la ley de hidrocarburos sin desarmar el presupuesto. Sin desarmar, Por tanto, sí, porque tiene que sin reducir una los reforma impuestos. fiscal, el gobierno puede jugar con algunas cositas, puede quitar subsidios a algunos sectores. De hecho, el gobierno ya anunció que comenzaba a desmontar los subsidios a sectores eléctricos, porque tú mencionabas 2.000 y tantos millones. El gobierno dijo, y el presidente no lo resumió de esa manera en el discurso, pero sí lo dijo hace un par de semanas, que había pagado 6.200 millones de pesos de subsidio en combustible y energía en 45 días. Sí. No hay presupuesto que aguante eso, no hay bolsillo que aguante eso. Entonces,
obviamente esas cosas se tienen que hacer. Y tú has mencionado dos aspectos importantes que no se resuelven de la noche a la mañana, porque ya son desmontes que se han hecho y convencimientos tardíos. Por ejemplo, tú has mencionado la presa. El viejito de la presa se murió. Pero el viejito de la presa estaba convencido de la presa. Y tú sabes que Balaguer hizo toda su presa con la oposición diciéndole, y los ingenieros, los expertos diciéndole, que era más barato hacer una planta de petróleo que de asunto. Y Balaguer no le hizo caso a nadie de eso, porque estaba convencido de dos cosas. Primero, que la presa le generaba independencia energética. Y segundo, que el recurso agua le servía para la agricultura y para el abastecimiento personal. Y como ustedes recordarán, Balaguer tenía en el INDRI un equipo de técnicos, de muchachos jóvenes, muchos de ellos habían estudiado en la órbita socialista. No, excelentes profesionales. Y yo no sé, parece que la política tenía un doble propósito, aprovechar el conocimiento con que venían, pero además mantenerlo bajo control en términos políticos, y lo tenía trabajando en esa zona, ahí. De manera que yo creo que Balaguer estaba convencido de lo conveniente. El problema es que los gobiernos democráticos no se han convencido de eso. Por ejemplo, tú mencionabas lo del metro, pero el presidente se ha convencido del metro después que llegó al poder, porque incluso ganó su campaña diciendo que si ganaba no iba a continuar el metro. Es decir, lo que te quiero decir es que tiene que haber el convencimiento de lo que es correcto hacer en una determinada coyuntura para cuando tú vengas a hacerlo. Y esto no es un problema de funcionarios, una vez uno de funcionarios. Mira, en la dinámica que el gobierno tiene de subsidio, el gobierno, cada vez que da un subsidio, pierde capacidad de accionar, de inversión a la política. Porque si tú tienes el dinero en el bolsillo y tú lo das para otras cosas, ¿qué tú crees que va a pasar? No puedes hacer lo que tú querías hacer con el dinero. Entonces, por eso es que esto hay que sentarse muy bien. Esto no es cogerlo y decir, bueno, vamos a ver, hay una crisis y esa crisis te está generando. Para tú mantener esa política de subsidio, para ir paliando, solo para ir paliando la cosa que no le haga efecto. Pero cuando tú das 6.200 millones de subsidios, quiere decir que tú no, has perdido 6.200 millones para invertirlo en las obras que la gente te está demandando. O para invertirle en la presa. Por ejemplo, la presa de Monción. ¿Qué es lo que ha pasado con los gobiernos? ¿Tú crees que los gobiernos? Hay una sola cosa, que el flujo del dinero no llega en el ritmo que la presa lo necesita. ¿Correcto? Cuando Balaguer se fue del poder, dejó 300 millones de pesos en el Banco Central para la presa de Monción. Le tocó después al presidente Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y los dos se fueron para España a buscar dinero prestado para terminar la presa. La presa sigue ahí sin los canales de riego, y la presa sigue ahí sin la planta de tratamiento. ¿Correcto? Es decir, es de eso de lo que se trata. Pero esa presa, al no hacer los canales, no ha incorporado la famosa 300.000 tareas de tierra en la agricultura en la línea noroeste. Y yo he escuchado la misma cifra, porque no sé si es que usan la misma cifra para manipularnos como opinión pública, que a la presa de Monción también y que van a incorporar otras 300.000. No, a la de Montegrande. Digo, a la de, perdón, no, pero la de Monción tiene incorporada en proyecto 300.000 tareas en la línea noroeste, pero los canales no se han hecho. Y aquí he escuchado del principio que con Montegrande también hay otras 300.000 tareas. Mire, tenemos que hacer ya una pausa, retornamos en breve.